1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Me indica cuando lo tenga? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Firmes en la libertad. El título de esta tarde es ¿firmes en qué? En la libertad. Nuestro país vivió una guerra civil que duró muchos años. Pero un día llegó finalmente los acuerdos de paz y El Salvador finalmente fue liberado de una guerra civil. El Salvador empezó a vivir tiempos de paz y tiempos de libertad. Pero sucedió que seguido a esto, El Salvador quiso levantarse como un país económico en Centroamérica y caímos una vez más en otra plaga y no pudimos ser libres. Y muchas veces el ser humano no es libre porque realmente no cree en su verdadera libertad. Y porque realmente no creemos que somos verdaderamente libres, volvemos una vez más a caer en los yugos de la esclavitud. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas, a una iglesia que fue concebida por el apóstol en sus viajes misioneros. El capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos habla cómo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros llegó a las zonas de Galacia. Ahí el apóstol Pablo funda iglesias y sigue su camino. Después de que el apóstol Pablo había fundado estas iglesias se habían desviado del verdadero evangelio. Las que habían nacido en libertad ahora estaban volviendo a la esclavitud. Los que habían nacido en momentos de paz, en momentos de libertad, ahora buscaban ellos mismos el yugo. Podamos ampliar la idea y podamos entenderlo mejor. Tenemos que entender que bajo este contexto, el evangelio había nacido en un grupo de personas en Jerusalén. El evangelio nace en Jerusalén y de Jerusalén nace un evangelio, un nuevo mensaje que es dispersado para todas las naciones. Pero este evangelio nace en un grupo judeo mesiánico. ¿Qué significa esto? Judíos que venían practicando todo el rito de la Torá. Y estos venían practicando todas las leyes que la Torá decía. Es decir, la forma que ellos conocían a Dios era por medio de la Torá. Para ponerle un ejemplo práctico, las culturas que antecedieron a nosotros fueron las culturas mayas en estas zonas latinoamericanas. Y usted puede ir a las ruinas del Tazumal, para los que no han ido, y pueden cambiar la rutina y poder ir a las ruinas del Tazumal. Usted va a encontrar ahí en las ruinas del Tazumal una cantidad de enseres. Usted va a encontrar una arquitectura diferente y usted va a encontrar un diálogo diferente hacia Dios. Los mayas estaban acostumbrados a adorar al sol, a la luna
y a las estrellas. Y los mayas tenían sus propios ritos. Al igual, los judíos estaban acostumbrados a buscar a Dios de la siguiente manera. Según las leyes de ellos no podían comer comida de cerdo. No podían trabajar los días sábados. A los pequeños, a los bebés había que circuncidarlos. Y esa era la manera que ellos asimilaban a Dios. De esa manera ellos entendían a Dios. De esa manera ellos habían aprendido de que se podía acercar a Dios. Ahora había una nueva forma de acercarse a Dios, que era obviando todo lo anterior y era dejando a un lado todas las leyes establecidas. Es decir, a mí, que me habían educado en la circuncisión, yo tenía que desaprender la circuncisión. Ahora que a mí, que me habían educado, a este grupo judeo-cristiano nacido en Jerusalén, que lo habían educado a ver el cerdo como algo inmundo, ahora ya no era inmundo. Entonces el conflicto ya estaba sobre la mesa. A usted y a mí nos encantan las pupusas de chicharrón. ¿Cuántos dicen amén? Yo ayer me volé una pupusa de chicharrón, mire, de este tamaño era. 1.50 valía. Yo dije, qué caro, dije yo. Pero mire, cuando la vi dije yo, vale la pena. Forrada de chicharrón. Gracias a Dios, yo no soy judío. Gracias a Dios, usted y yo somos nacidos en la libertad y estamos firmes en la libertad. ¿Cuántos están firmes en la libertad? Estos estaban en un gran conflicto. Entonces, para que entendamos todo el conflicto que ellos tenían, era el siguiente. Habían dos grupos. El grupo número uno era el grupo que decían, yo no como cerdo. Y el grupo número dos era el que decían, el cerdo lo podemos comer. Entonces el pleito estaba ya ahí sobre la mesa. Unos decían, hay que circuncidar a los niños. Y el nuevo grupo decía, acompañado por el apóstol Pablo, liderado por él, ya no hay que circuncidarlo. El grupo primero decía, tenemos que cuidar el sábado. Y si no cuidamos el sábado, y si yo no puedo hacer nada el sábado, el segundo grupo decía, si el sábado es el que hago los mandados. Usted se fija que el día sábado se llenan las calles. ¿Por qué? Todo el día que salimos a hacer mandados. Imagínese usted el sábado le digan, hey, papá, no salga, quédese en la casa. Ve, ¿y por qué? Y lo recibo. Y el súper, si hago el súper de la semana el sábado. Entonces el conflicto estaba ahí. Y el pleito empezó. Entonces el apóstol Pablo funda esta iglesia en Galacia, se va en su viaje, los deja. Y cuando le llegan las noticias a Pablo, le dicen, mira, hay unos judeo-cristianos que han llegado a Galacia y les están enseñando a ellos a judaizar. Y ahora les están enseñando y diciéndoles que tienen que volver a los rudimentos de la ley. Y tienen que circuncidarse para ser salvos. Tienen que seguir las leyes de la Torá para ser salvos. Entonces, el apóstol Pablo no era cinco de yuca, como decimos usted y yo. Era un hombre enérgico, molesto, que defendía la libertad. Bajo este contexto, el apóstol Pablo entonces escribe la carta a los Gálatas. Y le escribe molesto, le escribe con energía. Y es por eso que viene y les dice, estad pues firmes en la libertad. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de que, no se dejen dar terapia de un evangelio que no les enseñé.
El evangelio ahora ya no es por la ley. El evangelio ya no es por medio de los rudimentos de la ley. El evangelio ya no es por la circuncisión. El evangelio ya no es cuidando los sábados. Hoy el que se acerca a Dios se acerca por fe y por gracia de su misericordia. Ahora, Gálatas, ya no hay que hacer nada. Dígale eso usted a una mujer. Quédese quieta ahí, hombre. Vamos a ver si puede. No, si ella necesita. Así le pasó a los Gálatas. El ser humano siempre quiere hacer algo para lograr su salvación. Pero no hay nada que el ser humano pueda hacer para lograr su salvación. Porque nuestros pecados son impagables. El único que pudo hacer algo por usted y por mí y por toda la condenación que nos esperaba a usted y a mí fue la sangre de Cristo, un solo sacrificio que fue hecho y derramado en la cruz del Calvario, para que por un solo sacrificio toda la raza humana pueda ser salva, aquellos que crean por fe en la sangre del unigénito Hijo de Dios. Ahora entonces, Pablo le dice a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad. Lo primero que usted y yo tenemos que aprender es de que existe una libertad. Hay una libertad. Existe la libertad. Entonces, la libertad es Cristo. Y la libertad es el evangelio de la gracia. Ahora, la primera verdad que usted y yo tenemos que entender es la que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, que es la siguiente: Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Juan en su capítulo 8 dice lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Abra su Biblia en Juan capítulo 8 versículo 31. Juan capítulo 8 versículo 31. ¿Lo tenemos todos? Dijo entonces ¿quién? Jesús a los judíos, 8:31, que habían creído ¿en quién? En él. Si vosotros, ¿qué dice? Permanecéis en mí, mi palabra, que dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y que dice, y conoceréis la verdad. Y que dice, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y la verdad los hará libres. Ahora vea para acá. Yo quiero que usted diga: yo soy libre. Ahora digámoslo todos juntos: yo soy libre. Usted y yo somos personas libres. Abra su Biblia en Romanos capítulo 6 versículo 22. Romanos capítulo 6 versículo 22. ¿Lo tenemos todos? Romanos capítulo 6 versículo 22. Mas ahora, ¿qué dice ahí? Que habéis sido
libertados ¿de qué? Del pecado, y hechos ¿qué? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados, quiero hacer la pregunta: ¿cuántos libertados hay en esta tarde? Ahora usted, quiero decirle, está libre. 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 Se cuenta una historia de una persona que había sido esclava. Y cuando su amo la libertó, según esta historia, ella salió a la calle. Y cuando salió a la calle, ella nunca había gozado de la libertad de estar en la calle. Entonces, cuando ella caminaba y cuando ella hablaba con las personas, ella hablaba como una esclava, no como una libre. Y cuando una vez más en la calle se encontró con su amo, con su ex amo, su amo le dijo: vos sos esclava, no sos libre. Pero como ella no sabía y no había asimilado que ella era una persona libre, entonces su ex amo la volvió a subyugar a su esclavitud. Hay muchos cristianos que ya somos libres en Cristo Jesús, pero como no hemos aceptado, como no hemos hecho crecer esta verdad en nuestros corazones, aún creemos que somos esclavos de nuestro ex amo. Pero usted y yo, esta tarde, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y el Espíritu nos revela a nosotros que usted y yo ya somos libres en Cristo Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Libres. Libres. Ahora, hay una confusión que el enemigo de nuestras almas, nuestro ex amo, quiere generar en nosotros. Y nos quiere vender una falsa libertad. Entonces usted como cristiano, ¿cuántos cristianos sabemos en esta tarde? Usted como cristiano tiene que saber identificar cuál es la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Entonces la libertad es la libertad, el libertinaje es igual a libertad, no. Entonces nuestro ex amo, porque usted y yo venimos del mundo, venimos de revolcarnos del pecado. Esta semana tuve la oportunidad de ver a aquí le decimos allá en Israel le dicen kosher, usted y yo le decimos chancho. ¿Cuántos conocen el chancho? Marrano le dicen en Guatemala. Coche le dicen también. Y yo me le quedé viendo al chancho, coche, marrano. Y mire, y le hacía así, mira. Y me le quedé viendo más cerca. Y mire, estaba en un lodazal. Lodazal. Y mire, y se daba vuelta. Las patas las tenía embarradas de lodo. Y yo dije, de ahí vengo yo, dije. Vengo del pecado, vengo de revolcarme del mundo, y de ahí es donde Dios me ha libertado y me ha sacado. Después dije yo, sí que la regamos, ¿verdad? Y cómo nos gusta el chancho. ¿A cuántos nos gustan? Voy a volver a hacer la misma pregunta que hice al inicio. ¿Cuántas pupusas de chicharrón se huele usted, hermanito? Entonces, la diferencia que usted y yo tenemos que aprender es cuál es la verdadera libertad. Lo primero que usted tiene que aprender, lo que estamos aprendiendo es que somos libres. Esa es la primera verdad. Por eso ya lo repetimos.
yo soy libre. Ahora, ¿cuál es la verdadera libertad? Hay una falsa libertad que el enemigo nos quiere vender. Y es una libertad donde nos dice: ahora vos sos libre, podés hacer todo lo que tus deseos y anhelos quieren hacer. Entonces, el que es cristiano dice: entonces ahora yo soy libre. El adolescente dice: yo soy libre, ya mi mamá ya no me manda. Ya a partir de los 18 en Estados Unidos, ya los niños andan buscando qué pistola, con quién van a ir a matar. El cristiano que no quiere estar dentro de una iglesia anda buscando cómo ser libre a su manera. Y todos andamos anhelando una disque libertad. Entonces el enemigo de nuestras almas nos está vendiendo una falsa libertad. ¿Y cuál es la libertad que nos vende? La misma que le vendió al hijo pródigo. Le dijo: allá afuera hay una cantidad de deseos y placeres que puedes cumplir, pero todos esos deseos y placeres no los puedes cumplir en la casa de tu padre. ¿Y saben qué le pasó al hijo pródigo? Se atragantó esa mentira. La verdadera libertad no está en el mundo, en sus placeres y en sus deseos. La verdadera libertad está en la casa del Padre. La verdadera libertad está aquí dentro de la iglesia. La verdadera libertad está aquí en Cristo Jesús. Porque donde está 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí hay libertad. Entonces, la falsa libertad es la que nos vende este mundo. Persiga sus deseos. Persiga, haga lo que a usted se le antoje. Y ahí estamos todos buscando esa libertad. Pero la verdadera libertad es la libertad que nos dio Cristo por medio de su sangre. Y esa verdadera libertad nos libró. ¿Y de qué nos libró? Nos libró la primer libertad que usted y yo tenemos ahora. Es la siguiente libertad: de que ahora usted no tiene que hacer nada por su salvación. Esa es la primer libertad. Yo no quiero hacer la pregunta cuántos vienen aquí del catecismo, del catolicismo y de todas las religiones. Pero usted para Semana Santa, usted andaba haciendo un montón de alfombras. Usted para Semana Santa, usted andaba tratando de pagar sus pecados de rodillas. Y usted ni aguantaba las rodillas. Muchos están recordando de esos tiempos. Usted para Semana Santa agarraba la harina, no sé qué era esa cosa, material, la mandaba a pintar de colores y usted se desvelaba haciendo una alfombra. Usted era de los que cargaba un pedazo, se lo voy a decir claro, de madera. ¿Y qué era eso? Eso no era libertad. Eso era un yugo, esa era una esclavitud. ¿Cuántos están aprendiendo en esta hora? La verdadera libertad es la en que el ser humano no hace y no puede y entiende que no tiene que hacer nada por su salvación. Esa es libertad. En donde yo estoy acá y digo: yo no hay nada que pueda hacer para salvarme. Esa es la verdadera libertad. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 8 para que aprendamos cuál es la verdadera libertad. Efesios capítulo 2 versículo 8. ¿Lo tenemos todos? Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: ¿lo tenemos? ¿Por qué dice ahí? Por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto que dice no es de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Y sigamos leyendo el 9. ¿Y qué dice? Y no, ¿por qué? Por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe.
La primer libertad y la verdadera libertad es la siguiente: yo soy salvo por gracia. ¿Cuántos se alegran porque somos salvos por gracia? Yo soy salvo por gracia. Y eso me hace libre. Y eso me hace, con todo respeto se lo digo. Yo cuando estaba pequeño iba al pueblo de mi mamá y nosotros con mi prima mirábamos las procesiones y nos quedábamos viendo la procesión. Y yo desde pequeño decía, pobrecitos ellos, decía yo. ¿Por qué pobrecitos? Porque se están esclavos y no son libres. Pero usted y yo estamos libres de toda la mentira del diablo y de este mundo. La segunda libertad que usted y yo tenemos es la libertad del pecado. Nos hace libres del pecado. Nos hace libres del pecado, nos hace libres de la culpa y nos hace libres de la condenación. Usted y yo estábamos condenados a muerte y Cristo con su sacrificio pagó nuestra condena. Y eso que hace en mí me hace libre. Y eso que hace en mí, que nadie puede venir a decir ese no es santo y ese no es justificado. Nadie puede venir a sacarme mis trapitos al sol de mi pasado y decir este no es digno de tomar este micrófono. Quiero decirle a esa persona, yo soy una persona libre porque Cristo me ha hecho libre. Él pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Me ha liberado de la culpa, me ha liberado de la condenación y ha pagado todos mis pecados. Abramos entonces la Biblia para asentar esta verdad en Romanos capítulo 8 versículo 1. Romanos capítulo 8 versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Ahora pues, ¿qué dice ahí? Ninguna, vamos a repetir toda la palabra ninguna, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha, ¿qué dice? Librado de la ley del pecado y ¿qué? Y de la muerte. ¿Cuántos libres hay en esta tarde? ¿Libres de qué? De condenación. Ahora usted y yo somos libres. ¿Cuántos se sienten libres en Cristo Jesús? Pocos. ¿Cuántos se sienten libres en Cristo Jesús? Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora entonces. Ahora, usted y yo ya aprendimos cuál es la verdadera libertad. Los gálatas estaban confundidos. Nacieron en libertad y ahora los estaba confundiendo la ley. Usted y yo ahora estamos en libertad. Ahora, enérgicamente el apóstol Pablo les dice, estad pues, ¿qué dice? Firmes. Estad pues. Entonces, ahora que usted sabe que usted es una persona libre, firme en la libertad que Cristo ya le dio. Entonces el diablo viene y nos mete mentiras y nos susurra y nos dice, usted no es libre. ¿Por qué? Porque es cierto, si usted viene de la cantina y usted cuando pasa en la cantina ve el tapi y usted dice, hay un tapi. Si usted viene de la cerveza y más que nos venden la cerveza con una espuma, y usted no tuvo un papá como el mío. Mi papá cuando salían los anuncios de cerveza decía, vaya, decía, ahí están los orines de caballo, decía. Entonces usted pensó en algún momento que esa espuma era deliciosa, la malta. Echémonos un parcito, dice la gente. Entonces usted pasa y todavía hay algo dentro de usted que dice, yo soy bolo. No, usted era un bolo.
Ahora usted es un hijo en libertad. ¿Cuánto estamos aprendiendo en esta hora? Ahora usted es libre. Ahora usted ya no es esclavo. Entonces, el diablo está ahí poniéndole la pantalla, los spots publicitarios de lo que usted antes era. Pero eso era lo que usted era antes. Ahora usted está aprendiendo, estamos aprendiendo en esta tarde que ahora yo soy libre. Yo soy libre. Eso no era lo que viví atrás en mi pasado. Eso era lo que yo viví en Egipto. Eso era lo que yo practicaba en Egipto. Pero ahora que yo estoy en la libertad de Cristo, ahora yo soy nueva criatura. Y los que somos nueva criatura, Dios tiene una vida nueva, un cielo nuevo y una esperanza de gloria para los que hemos creído a esa libertad. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces ahora lo que usted y yo tenemos que hacer, aquí viene nuestra parte. Usted y yo no tenemos que hacer nada por nuestra salvación. Lo único que tenemos que hacer es estar firmes. Eso es todo. ¿Y firmes en qué? En la libertad que Cristo ya pagó por usted. Solo manténgase. ¿En qué tiene que mantenerse? En esta verdad. Solo mantengámonos. ¿En qué? En esta verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Que Él ya me hizo libre. Entonces, vendrán las tentaciones, vendrán las murmuraciones, vendrá todo el comentario de tus ex amigos, de tus ex círculos sociales, pero la verdad es que yo ahora soy libre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerme preguntas. ¿Cómo puedo ahora defender mi libertad? ¿Qué puedo hacer ahora para defender la libertad que hay en mí? Entonces, aquí es donde uno como cristiano ya no cede ni un milésimo de la verdad que ya está dentro de nosotros. Entonces aquí es donde usted y yo ya no cedemos y ahora nosotros defendemos nuestra libertad. Cuando Josué iba a conquistar la tierra, hay una palabra que el Señor le dijo a Josué. Y le dijo: Josué, esfuérzate. ¿Y qué más le dijo? Y sé valiente. No temas ni desmayes. Ahí no hay nada que Dios pueda hacer, porque Dios ya lo hizo. Dios ya le había prometido a Abraham la tierra que fluía leche y miel. Dios ya nos prometió a usted un cielo nuevo, una tierra nueva y una familia libre de pleitos, en paz y sin tinieblas. ¿Cuántos creen a esa verdad? Dios ya se lo prometió. Ahora Dios ya hizo su parte. Ahora nuestra parte es estar firmes. ¿En qué? En la libertad. Entonces ahora viene mi esfuerzo. Mi esfuerzo para no creer a todas las mentiras del enemigo. A los que venimos del mundo, a cada uno, todos venimos de contextos diferentes. Hay unas hermanitas aquí que vienen de la leída de cartas. Ve a la persona, a la hermana que está a la par y dígale: usted no me puede leer el horóscopo, hermanita. Hay unas que vienen de la leída de la carta. Hay unos que venimos de diferentes contextos. Entonces, a la que viene, volvamos al ejemplo de la hermanita de la carta, van a llegar sus ex clientas y van a llegarle a decir: ay, mire, ¿cómo le decían a usted allá? Doctora, doña no sé qué, o cómo, ay, hermana no sé qué. Mire, fíjese que yo tengo un conflicto con mi hijo, con no sé qué. ¿Qué piensa usted? Le van a decir: ay, tíreme la carta. Ahí usted, hey, póngase ojo al Cristo, hombre, como decimos.
póngase viva. Ahí usted diga: hey, yo ya soy libre. Si yo ya no soy santera, yo ya ando tocando muñecos, yo ya soy libre en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad que Cristo ya nos dio. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ahora el esfuerzo, o como dicen, la pelota ya está de nuestro lado. Los gálatas estaban confundiendo la libertad y estaban volviendo los yugos de la esclavitud. Entonces, ya ellos comían pupusas con chicharrón. Y cuando ellos ya estaban así volándose la pupusa, llegaban unos judíos con unas sotanas bien largas. ¡Ey! No coma pupusa con chicharrón. Y el otro con el bocado en la boca así. ¿Pero y por qué? Porque la ley dice, mire cómo es la esclavitud. Porque la ley dice que el kosher es malo, que el chicharrón es malo, que el tunco se enloda en el lodo. Y entonces venían unos y a volarse la pupusa y se la quitaban de la boca. Pero usted y yo en esta tarde estamos aprendiendo. ¿Cuántos estamos aprendiendo? A mí un loco me viene a decir que yo no me puedo comer una pupusa de chicharrón. Yo agarro la pupusa y le hago enfrente de él, me la como. Porque yo soy libre. Porque yo estoy firme ¿en qué? En la libertad que Cristo me ha dado. El otro día, mire cómo son los extremos. El otro día estábamos en una piscina, en el mar, y lastimosamente, con todo respeto lo digo, estaba una hermana que dentro del mar todavía estaba con su atuendo de mantelina. Ella tiene su tradición, ella tiene sus formas y todo, y las iglesias tendrán sus formas, pero usted sabe que ese manto está para cierto momento y cierto espacio. Entonces, así los yugos vienen y usted y yo vamos creyendo. Hay unos que no se quitan el sombrero. Hay unos hermanos aquí hasta con la corbata se bañan y se están bañando con la corbata. Porque creemos que la corbata nos hace libre. Hermano, la corbata no lo hace libre. Quien lo hace libre es la sangre de Cristo, es la sangre del Cordero que lo redimió y lo limpió y lo salvó. Imagínense yo viniera aquí a predicarles: hermana, la que no traiga la falda pegada aquí, barriéndome y trapeándome el piso. Vaya, hermanita, todas trapeándome el piso. Y usted crea eso, entonces usted se mantiene firme en qué. Vaya, hermano, yo me pongo la minifalda. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted mantenga su libertad. De lo que en una ocasión llegaron donde los discípulos y le dijeron: Señor, mira, los discípulos, miren lo que le llegaron a decir a Jesús: los discípulos no se lavan las manos para comer. Entonces Jesús le dijo: mira, o sea, se lo digo en la versión Adonías habla hoy. ¿No la han comprado ustedes esa versión? Mira, pandundo, si lo que contamina, cabezón, no es lo que entra, sino mira lo que está dentro del corazón, brota y va para afuera. Lo que sale, lo que va de adentro y entra, mira, va para ¿dónde? Para la letrina. Entonces, las esclavitudes muchas veces nos llevan a ver lo externo, pero Dios no ve lo externo. Dios ve lo externo, pero Dios ve también lo interno. Entonces muchas veces hay esclavitudes dentro de la iglesia que no son falsas libertades. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión
Jesús agarró el lodo y hizo una sanidad con el lodo. Con lodo. En otra ocasión, Jesús vino y solamente le dijo al paralítico de Betesda: toma tu lecho. ¿Y qué le dijo? Y anda. En otra ocasión, Jesús venía y ponía su mano y el enfermo se sanaba. En otra ocasión, Jesús iba de espalda y la mujer del flujo de sangre solamente tocó el borde de su manto. Acabo de mencionarle 4 maneras distintas en las que Jesús sanó a los enfermos. Imagínese usted si Jesús hubiera sanado a todos con el mismo lodo que sanó al otro. Mire, usted y yo anduviéramos con bolsas de lodo aquí en la bolsa, mire, y anduviéramos vendiendo como los brasileños el lodo santo, porque anduviéramos haciendo de las formas una religión. Pero quiero decirle, no es Carlos Arona, pero Dios no es verbo, sino que Dios es sustantivo. Dios no es una forma, Dios es esencia. Entonces hay diferentes esclavitudes que quieren llegar a nuestras vidas. Y Jesús vino y no sanó a los enfermos de una sola manera. ¿Para qué? Para que usted y yo no anduviéramos sanando con el lodo santo de Soyapango. Imagínese todo el pisto que haríamos usted y yo con el gran poco de lodo que hay aquí. Entonces hay diferentes esclavitudes que usted y yo tenemos que mantenernos como firmes. Entonces ahora usted y yo tenemos la verdad, tenemos que mantenernos firmes en esa verdad. Entonces hay muchas mentiras, hay muchas formas, hay muchas liturgias, hay muchas maneras que nos quieren vender y nos quieren hacer creer. Pero usted y yo mantengámonos firmes en la libertad de Cristo. ¿Y quién es el que sana y quién es el que salva? Sino Cristo es el que sana y Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que hizo el sacrificio? Sino Cristo fue el que hizo un solo sacrificio por nosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso. Seguido a esto dice: entonces no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermano, hermana y hermanito, ¿para qué vamos a volver a la esclavitud? Yo quiero hacer la pregunta: ¿cuántos están felices en esta libertad de Cristo Jesús? Pocos hay. ¿Cuántos están verdaderamente felices en esta libertad? Mire, yo estoy, así se lo digo con todo mi corazón, yo estoy disfrutando esta libertad. Me siento feliz, me siento pleno, me siento libre. Al ver mi pasado, no quiero volver otra vez, como dice, al yugo de la esclavitud. No es bonito de donde usted y yo venimos. No es bonito andar en una ansiedad y en una zozobra todo el tiempo. No es bonito en venir del lodo del que nos venimos revolcando. No es bonito andar con 2 celulares, 4 WhatsApps, 5 TikToks, una cuenta de Instagram y 2 mujeres y un camino. ¿Usted cree que es bonito eso? Estarse tomando una foto para TikTok. Para los que creen que TikTok es cool. Después tomarse una para Instagram. Estaba en una capacitación y una persona hacía la pregunta, era una capacitación de comunicación, y decía: mire qué hago con mi cuenta. Tengo una cuenta para mi profesión, tengo una cuenta personal y tengo otra cuenta. Cuando me tomo una foto tengo un gran conflicto, no sé a qué cuenta subir la foto.
Porque para la profesional tengo que salir con guayabera. Señor bendito. Porque soy psicóloga. Eso no es nada bonito. Usted y yo vivimos ¿en qué? En libertad. Manténgase ¿qué? Firme en la libertad. Entonces, ya no más al yugo ¿de qué? De la esclavitud. El alcohol, la ansiedad, la depresión, la tristeza que usted vivía, las altas emociones de las que nosotros venimos, los grandes bajones de los que nosotros venimos, no es libertad. La verdadera libertad es la que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Así es que ya no estés más, le dice, entréis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, volviendo al cerdo, al marrano y al chancho. Yo quiero hacer la pregunta en esta tarde: ¿cuántos queremos una vez más volver al lodo del pecado? Nadie. ¿Cuántos queremos permanecer libres en esta libertad de Cristo Jesús? Entonces, manténgase firme. No suelte, no ceda, más bien defienda la libertad. Usted ve cómo el mundo, sus vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, usted ve cómo las personas están bajo el yugo de la esclavitud, están en su mundo, en su pecado y en sus placeres. Y usted los ve persiguiendo la manzana podrida de sus corazones. Y todos esos no han conocido la verdadera libertad y la verdadera paz que usted y yo tenemos. Entonces ahora usted y yo lo que tenemos que hacer es estar firmes en nuestra libertad. Porque cuando el mismo Señor lo dijo el profeta Isaías, dijo lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, dice Isaías 61:1. Y cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, el Espíritu del Señor llegó sobre él. Y casualidad, diría usted, que se mencionaron las mismas palabras que el profeta había mencionado. Y dijo: por cuanto me ha ungido ya el Señor Jesús para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha ungido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, dice Lucas en su capítulo 4 versículo 18. Ahora usted y yo éramos ciegos y ahora vemos. ¿Cuántos nos alegramos porque ahora estamos viendo? Ahora usted y yo éramos quebrantados de corazón, pero Él ha sanado y ha curado nuestras llagas. Ahora usted y yo éramos pobres, desamparados, pero las buenas nuevas han llegado a nuestra casa y a nuestra vida. Deles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Fuertes esas palmas para nuestro Dios. Ahora que el ungido ha llegado y ha proclamado libertad, lo menos que puedo hacer yo es estar firmes en la libertad que Cristo me ha dado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.